Hola, buenos días. Mi nombre es Cheryl Piña y junto a mi grupo, conformado por Ana Bravo y Luisana Lares, les explicaremos qué es la psicología del yo y sus principales representantes. La psicología del yo es el término psicoanalítico que hace referencia a las doctrinas psicoanalistas y a sus mecanismos de defensa. Sigmund Freud, su hija Anna Freud y Heinz Hartmann son sus principales representantes, y a continuación se explicarán los diversos aportes que cada uno hizo. Muy bien, se percibe en la psicología del yo como una serie de fundamentos filosóficos que se podrían encuadrar en ese iluminismo de modernidad que aspira a que el saber llegue a todos los rincones. Es frente a esta ilusión que se alzarán las denominadas filosofías de la sospecha, entre las cuales se encuadra Freud. Pues bien, en el interjuego de un saber omnisciente y la sospecha, la psicología del yo parece inclinarse más hacia la primera. Si bien es cierto que autores como Gray o Brush no han dejado de criticar esa forma de interpretación semiótica que supone que el analista es capaz de conocer el significado inconsciente de todas las producciones psíquicas del paciente, no es menos cierto que el poder que ellos atribuyen al saber, como la toma de conciencia, es muy ilustrativo. Parece ser la solución a todos los males, como una suerte de sueño de la razón pura, que ya sabemos que puede producir monstruos. Muchas de sus expresiones, como investigación científica por Hartmann o alianza observadora racional por Gray, en el trabajo analítico insisten en la misma línea. La psicología del yo fue basada en la teoría estructural de Sigmund Freud, la cual fue propuesta en 1923 en su libro El yo y el ello. Como modelo genético, esta se construye de la personalidad y se origina a partir del conflicto que surge entre los impulsos biológicos agresivos y de búsqueda de placer y las limitaciones sociales, como las restricciones morales, pues. Concibe la personalidad en tres regiones: el ello, el yo y el superyo. Estos son conceptos fundamentales en la teoría de los psicoanálisis, como la que Sigmund Freud intentó explicar el funcionamiento psíquico humano, postulando la existencia de un aparato. Él está dividido a grandes rasgos y en tres instancias. Sin embargo, comparten funciones donde no se encuentran separadas físicamente. Así pues, el ello, el yo y el superyo son los conceptos que Freud utilizó para referirse al conflicto y a la lucha de fuerzas antagónicas que, según él, rigen nuestra forma de pensar y de actuar. Así que, en resumen, Freud resumió la personalidad en estos tres conceptos siguientes. Está el ello. Freud propuso que el ello es la estructura de la psique humana que aparece en primer lugar. A diferencia de lo que ocurre con el yo y el superyo, está presente desde que nacemos, y por lo tanto durante los primeros 2 años de nuestra vida es la que manda a lo largo de ese periodo de tiempo. El ello se mueve a partir del principio del placer inmediato. Por esta razón, lucha por hacer que las pulsiones primarias rijan la conducta de la persona, independientemente de las consecuencias a medio o largo plazo que eso pueda conllevar. Por eso, se suele considerar que el ello es la parte instintiva del ser humano. De hecho, se podría decir que es la parte primitiva y más profunda de la personalidad. Este representa nuestros deseos y necesidades más elementales. Además, cubre sus necesidades fisiológicas mucho antes de pensar en las consecuencias. Como un ejemplo del ello, se puede usar como la parte impulsiva del sujeto. Es decir, sería el pequeño diablito que se encuentra en el hombro derecho del sujeto, como cuando se muestra indeciso ante una acción futura. Puesto que no sabe qué camino tomar, el ello sería aquel personaje que le dijera hazlo, tú sabes qué quieres, incitando a que el sujeto siga sus impulsos. Muy bien, hablando sobre lo que es el yo, esta instancia psíquica surgiría a partir de los 2 años, y a diferencia del ello, se regiría por el principio de la realidad. Eso significa que el yo está más enfocado hacia el exterior y nos lleva a pensar en las consecuencias prácticas de lo que hacemos y los problemas que puede generar una conducta demasiado desinhibida. Esto hace que se enfrente al ello para aplacar las pulsiones que emanan de él. Para eso usa los mecanismos de defensa que se han venido explicando por los grupos anteriores. En definitiva, el yo, según la teoría de Sigmund Freud, es la instancia psíquica que se encarga de hacer que la fuerza del ello no tome el control del cuerpo humano, llevándonos a situaciones desfavorecedoras a corto plazo, y que la del superyo tampoco llegue a asfixiarnos por su carácter restrictivo. Más bien, yo lo vería como un punto medio entre uno y otro, ya que tienen como fin cumplir los deseos del ello y a su vez conciliarse con las exigencias del superyo. Podría decirse que el yo es el primer paso del reconocimiento para enfrentar las alegrías, la culpabilidad o el castigo. No es simplemente una entidad que limita la influencia de las otras dos, sino que tiene su propia agenda e intereses, rigiéndose por una lógica distinta.
la del pragmático y la de supervivencia. Con el ejemplo anteriormente dicho, vendría siendo el sujeto. Es aquel que está entre el medio de la impulsividad y el control moral. Es aquel que controla a ambos. Y por último, hablemos sobre lo que es el superyo. El superyo aparecería según Freud a partir de los 3 años de vida y es consecuencia de la socialización, que es básicamente aprendida a través de los padres y las normas consensuales socialmente. Y es la instancia psíquica que vela por el cumplimiento de las reglas morales. Es por eso que el yo presiona para realizar grandes sacrificios y esfuerzos con tal de hacer que la personalidad de uno mismo se acerque lo más posible a la idea de perfección y del bien. Como el ello rechaza totalmente la idea del sentimiento a la moral, y el yo, a pesar de tratar de frenar las pulsiones, también se mueve por objetivos egoístas, centrados en la supervivencia y lo pragmático de adaptarse al entorno. El superyo se enfrenta a ambos. Para el padre del psicoanálisis, quien fue Paul Gray, el superyo tiene sentido en un contexto en el que la influencia de la sociedad nos obliga a adoptar conductas de vigilancia de uno mismo para evitar las confrontaciones con los demás. El superyo representa los pensamientos morales y éticos obtenidos por la cultura. Por último, y para agregarlo al ejemplo anteriormente dicho, se podría conocer al superyo como aquel angelito inocente que busca que el sujeto siga las reglas y valores éticos y morales todo el tiempo, siendo la contraparte del ello. Muchas gracias. Ahora bien, vamos a hablar del precursor importante de dicha teoría. Este es Heinz Hartmann, que fue un psiquiatra y psicoanalista de origen austriaco al que se le conoce principalmente por ser el padre de la psicología del yo. Él nació en Viena en 1894, era hijo de un profesor de historia y de una mujer que también era profesor de piano. Desde su infancia se conoce que vivió en un ambiente muy culto, muy reservado, muy tranquilo. Desde pequeño sabía que quería estudiar medicina, así que entró a la Universidad de Viena, donde concluyó sus estudios en 1920. Poco después de graduarse fue que conoce a Sigmund Freud y se convirtió en su discípulo. Allí es cuando empieza su formación en el psicoanálisis y en el análisis didáctico. En 1938 él huye a París a través de Suiza y de allí a Nueva York, que es en donde desarrolla todas sus teorías, todos esos conceptos básicos, todas como sus fórmulas e interpretaciones. Él se quedó allí en París porque estaba huyendo de la persecución nazi. Uno de sus principales aportes en la psicología fue la publicación de su libro en 1939, que se le conoce como La psicología del yo y el problema de adaptación, que es allí donde postula todas las funciones del yo y es como el auge de la psicología del yo. Aquí crea como un puente entre el psicoanálisis y la psicología en general. En los Estados Unidos él se convierte en un miembro muy activo y querido en la Asociación Psicoanalítica Americana, que se le conoce como APA, y también llegó a ser elegido presidente de la IPA, que es la Asociación Psicoanalítica Internacional, en 1950. Y finalmente él muere un día de mayo en 1970 en el estado de Nueva York, Estados Unidos. El yo según Hartmann. Él explica que el yo es un proceso de desarrollo el cual se inaugura desde el momento del nacimiento. Es decir, que el niño se encuentra equipado desde ese momento con un potencial innato, es decir, de instintos e impulsos, que se va a ir desarrollando a medida que va creciendo. Pero una de las complejidades de este proceso de maduración del yo es que se va a ir construyendo a través de una experiencia que debe resultar muy dolorosa para el infante. Por ejemplo, que él se acuerde que cuando estaba pequeño su mamá le pegó muy fuerte un día de Navidad y eso va a ir como desarrollando su personalidad y su conducta. Entonces tenemos que los factores que contribuyen a la formación del yo son las características heredadas, las influencias de los impulsos instintivos y las influencias de la realidad exterior. Por lo que, sintetizando, podemos decir que el yo es el que organiza y controla toda como la movilidad del individuo y la percepción del mundo exterior
y del mundo interno o de sí mismo, que es lo que vendríamos conociendo como la autopercepción. Otro concepto importante que él desarrolló fueron las funciones del yo, en donde están las funciones involucradas en los conflictos y las funciones del yo libre de conflictos. Cuando hablamos de un área involucrada en los conflictos, es cuando el hombre actúa para reducir dichos conflictos y se esfuerza para satisfacer las necesidades del ello. Conocemos que el ello es esa parte del psicoanálisis que está como orientada al principio del placer y no tanto como de la cordura. Cuando hablamos de las funciones del yo libre de conflictos o un área libre de conflicto, es cuando el hombre actúa para promover la adaptación y que se desarrolle independientemente. Es cuando esta función no está contaminada únicamente por la pulsión o por un instinto, sino más bien se considera que todas las personas deben estar en esta área, ya que le permite pensar, comprender y trabajar en ese conflicto para llegar al objetivo de resolverlo. Esa es como la finalidad. Por otro lado, tenemos que los conceptos básicos de Hartman son la adaptación y la autonomía. Cuando hablamos de adaptación, es la manera en cómo se enfrenta un problema. En la psicología del yo no se va a hablar de salud o enfermedad, en si está mal o está bueno, sino que se habla de que la persona es mejor adaptada o no está adaptada. Y esta puede ser progresiva o regresiva. Cuando hablamos de progresiva es cuando existe un desarrollo, un crecimiento que está adaptado a la realidad, como por ejemplo podríamos nombrar la inteligencia, la creatividad, que eso se va desarrollando y va creciendo. Cuando hablamos de regresiva es cuando existen actos que no corresponden a la madurez del individuo, es decir, son antecedentes empleados para lograr la adaptación y duran únicamente mientras se resuelve el conflicto. Estas pueden ser aloplástico, que es cuando esta conducta modifican el medio, o puede ser autoplástico, que es cuando hay una adaptación al medio. También podríamos hacer otra clasificación de la adaptación en una adaptación físicamente o una adaptación psicológicamente. Cuando hablamos físicamente es cuando la gente debe aprender a mover su cuerpo para ir a donde desea ir y hacer lo que quiera hacer. Y cuando hablamos de una adaptación psicológicamente es cuando la persona debe aprender a controlar esos impulsos e instintos, canalizarlos y accionar de forma apropiada en el medio. Entonces, podríamos decir que un bebé no es un paquete de impulsos, como lo denominaba Freud, sino más bien es un ser que sí tiene impulsos, pero que esas funciones deben estar controladas y canalizadas para poder conseguir una adaptación al medio. Por otro lado, en la autonomía se clasifica en autonomía primaria del yo y autonomía secundaria del yo. La autonomía primaria es cuando el individuo obtiene una satisfacción directa del uso de los procesos del yo, entre los que podemos mencionar planificar, pensar, imaginar, y estas se van ejercitando mientras se viven experiencias. Es decir, el individuo como que se vuelve más diestro en el uso de esas funciones y son más eficientes para tratar con el mundo. Cuando se habla de una autonomía secundaria del yo, es cuando esa función del yo, que originalmente se realizaba con un propósito específico, puede seguir practicándose durante mucho tiempo después de haber cumplido su objetivo. Por ejemplo, si hablamos de alguna función creativa o de la creatividad, una persona puede ser creativa con el objetivo de crear un mural, pero ya después que ella realiza ese mural, puede seguir siendo creativa en otras de sus áreas. Ahora, hablando de las etapas de desarrollo del yo. Hay etapas intermedias y etapas avanzadas.
Cuando hablamos de etapas intermedias, tenemos la etapa de autoprotección, que es el inicio o el primer paso del autocontrol de los impulsos. Es cuando el niño comienza a entender que existen reglas de comportamiento y que debe como llevar su conducta adecuadamente. Y que si él hace algo que no es aprendido o que está mal, va a producir algún castigo. La única moralidad del niño en esta etapa es la conveniencia personal, que es cuando el niño utiliza su conveniencia, las reglas que aprendió. Por ejemplo, que le hayan enseñado a decir por favor cuando necesita algo, él va a utilizar ese por favor todo el tiempo cuando quiere obtener algo. Cuando quiere tener un peluche, él va a utilizar eso que aprendió, el decir por favor, hasta que lo logre. La etapa de conformismo es cuando se empieza a vincular el bienestar y la seguridad de él con un grupo social. Por ejemplo, esas reglas que les inculcaron los padres, las va a seguir porque él le tiene confianza a ellos y sabe que no le va a pasar nada porque sus padres son buenos y están como de su lado. Luego tenemos la etapa de escrupuloso conformista, que se encuentra como en el intermedio de un conformismo y una etapa de escrúpulos, que es cuando se desarrolla una mayor capacidad de introspección, en donde el individuo comienza a diferenciar entre lo que es y lo que debería ser. Aquí podía entrar lo que conocemos como el yo ideal. Y por último, de las etapas intermedias tenemos la etapa de escrúpulos, que es cuando los acontecimientos y situaciones que va viviendo el individuo ya tienen como mucho significado para él. Ya él como reconoce que es importante y está bien como determinado. Entre las etapas avanzadas del desarrollo, aquí ya hay como más consideración con la situación. Tenemos en primer lugar la etapa individualista, donde hay un sentido fortalecido de la individualidad, en donde aparece la tolerancia hacia las diferencias individuales. Aquí ya él conoce que está bien ser diferente al resto, que está bien que las demás personas tengan una postura diferente a la de él. Luego tenemos la etapa autónoma, que son las reflexiones sobre la interdependencia de la gente y la búsqueda de autosatisfacción. En otras palabras, es como la capacidad de reconocer y enfrentar los conflictos de necesidad y lo que debe hacer. Y por último, tenemos la etapa integrada, que esta es muy poco común o muy poco como desarrollada, que es cuando ya el individuo ha llegado a manejar todos esos conflictos internos y ha encontrado una forma de satisfacer esas demandas del conflicto, ya sabe cómo manejarlo. A continuación hablaremos de Anna Freud. Nació en Viena el 3 de diciembre de 1895, siendo la sexta y última hija de Sigmund Freud y Martha Bernays. Era conocida familiarmente como Agner. Empezó su escolarización a los 6 años. Luego de hacer sus estudios de secundaria, se formó como institutriz de escuela primaria, llegando a dominar, además de su lengua materna, el inglés, el francés y algo del italiano. Luego, en octubre de 1918, Anna empieza a psicoanalizarse con su padre, el cual fue un controvertido análisis que se extendió, en principio hasta la primavera de 1920, tratamiento que dio comienzo tras haber abandonado su profesión de institutriz para recuperarse de una tuberculosis pulmonar. En la primavera de 1924, reemprendió su análisis durante un año más, ya que mostraba un adecuado dominio de los fenómenos transferenciales en sus tratamientos. En 1923, pensaba instalarse en Berlín para continuar su formación y ejercer como analista, pero dio la cara el cáncer de paladar de su padre y se quedó para cuidarlo, misión que no abandonaría hasta su muerte. Por entonces comienza su práctica psicoanalítica con pacientes adultos, pero muy pronto se ocupó del campo infantil, ya que por no ser médico solo le estaba permitido trabajar con niños.
En 1937, junto a Brooklyn Young y con el fin de ayudar psicoanalíticamente a los niños pobres y desamparados, Anna abrió en Viena la guardería Jackson, donde se ocupaba de los hijos menores de 3 años de las obreras judías. Esta iniciativa se vio pronto frustrada, pues el 12 de marzo de 1938, los nazis clausuraron el centro y este episodio convenció a Sigmund Freud de la necesidad de marcharse a Londres, cosa que hizo junto con parte de su familia el 4 de junio de 1938. La psicología psicoanalítica del yo amplió la teoría freudiana para incluir la capacidad del yo para tomar la iniciativa al afrontar el ambiente físico e interpersonal. Esta perspectiva a la gente no solo la motiva la reducción de la tensión de los impulsos del ello, sino también el sentido activo de dominio, que se obtiene al superar los obstáculos de la vida. Anna Freud empezó sus exploraciones en su trabajo psicoterapéutico con niños, hizo modificaciones graduales de la teoría del yo, cambiando el enfoque del psicoanálisis en las experiencias pasadas de los adultos, al hacer hincapié en el ambiente actual de los niños y su capacidad para responder a las dificultades que enfrentan. Mientras que Sigmund Freud liberaba a sus pacientes de la ignorancia de su propio pasado, Anna trabajó para alentar a sus pacientes a dominar sus retos actuales. En muchos sentidos, Anna siguió por completo los pasos de su padre, pero al hacerlo también desarrolló nuevas direcciones de la teoría y la práctica. Ahora bien, de la historia personal de Anna Freud surgen 3 temas fundamentales que dominaron el curso de su trabajo. El primero fue la devoción, que Anna centró toda su vida en una persona y se concentró en lo intelectual y lo emocional en su relación con su padre. La necesidad del propio Freud de intimidad emocional e intelectual intensificó el impulso de su creciente dependencia mutua. El segundo es la protección, que es un tema relevante de la historia de vida de Anna Freud. Es su enfoque comprensiblemente protector y conservador de la teoría psicoanalítica, considerando los descubrimientos básicos de su padre como los cimientos que no pueden descartarse o sufrir modificaciones importantes sin echar abajo todo el edificio que sostiene. Además, argumentaba de manera convincente que el psicoanálisis había logrado históricamente su singularidad y valor como el estudio de la personalidad íntegra, con sus componentes conscientes e inconscientes. Restringir la investigación a un aspecto del funcionamiento de la personalidad o ignorar los factores pulsionales en favor de los ambientales y culturales produce graves distorsiones y transgrede el procedimiento y la teoría psicoanalítica. El tercer y último es la innovación renuente, que este tema se aprecia en la historia personal de Anna Freud. Se deriva de los 2 primeros temas y de su propia creatividad y capacidad innovadora. Anna Freud se vio atrapada entre la genuina lealtad y confianza en su padre y su trabajo, y la evidencia de sus propios descubrimientos en el análisis infantil y la función del yo. Por tanto, nunca presentó sus contribuciones como revisiones o modificaciones a la teoría psicoanalítica, porque consideraba que su trabajo era más bien cuestión de perfeccionamiento, sutiles, aclaraciones complejas o cambios de acento. Con todo, a pesar de su tendencia a minimizar la novedad de sus ideas como una solución al conflicto entre su lealtad y su creatividad, en los trabajos de Anna Freud se encuentran ideas y descubrimientos en verdad novedosos y frescos. Además, Anna Freud tuvo enfrentamientos teóricos y técnicos con Melanie Klein, porque toda la experiencia que Anna había adquirido en su trabajo con chicos sirvió para la elaboración de otra obra fundamental, que fue el psicoanálisis del niño, donde mostraba claras diferencias teórico-técnicas con el modelo que estaba proponiendo Melanie Klein a partir del Congreso Psicoanalítico de Salzburgo de 1924. Los enfrentamientos eran particularmente fuertes en lo que tocaba a los fenómenos transferenciales y también al análisis precoz, negando así a Anna la existencia de una genuina neurosis de transferencia en los niños pequeños, por estar aún muy ligados a sus padres, lo que imposibilitaría el desplazamiento al analista de las actitudes y afectos que conforman la primitiva neurosis, y por tanto, la posibilidad de un verdadero psicoanálisis en ellos, lo que obligaba al terapeuta a comprometerse con el fortalecimiento del inmaduro yo infantil, así como ayudar al establecimiento de un super yo armónico a través de acciones educativas o de apoyo. Además, no aceptaba el juego como equivalente de la asociación libre, calificando de salvaje la interpretación de Klein, criticando su excesivo interés por la realidad psíquica subjetiva con abandono de la realidad objetiva. Klein defendía la presencia de particulares angustias y defensas desde momentos muy precoces del desarrollo, las cuales invitarían las fantasías de los juegos infantiles,
en el encuadre psicoanalítico por ella definido, manteniendo con tenacidad su convicción de la realidad de los fenómenos transferenciales de sus pequeñísimos pacientes, y resaltando también la necesidad de interpretarlos analíticamente para lograr la cura, excluyendo todo matiz pedagógico. Además, Anna Freud propuso hacer al niño analizable. Al principio, Anna emprendió un periodo preparatorio que llamó ablandamiento, para el análisis en que ayudaba al niño a ver la necesidad del tratamiento, también a considerar al analista como un colaborador y un aliado, y desarrollar una genuina determinación de tolerar las dificultades de la autoexploración. En la práctica, esas metas se transforman en estrategias creativas. El analista ayuda al niño a obtener de manera gradual sus problemas y a brindar cada vez más cooperación. En esos esfuerzos, el analista expresa interés sincero y buenos deseos de que a la larga el niño pueda controlarse por sí mismo. Por ejemplo, se puede considerar la hábil forma en que Anna Freud se aproximó a un niño de 10 años que fue llevado por sus padres a tratamiento por una variedad de angustias, estados de nerviosismo, tendencia a mentir e inventar historias y por una serie de robos. Con algunos niños, el analista puede asumir el papel de un aliado útil en contra del mundo, de los adultos o de un posible ayudante para lidiar con el sufrimiento interno. En el caso de este niño, no podía proponerse semejante asociación, ya que del inicio mostró una actitud de rechazo hostil hacia la analista propuesta, y al menos en apariencia no estaba interesado en buscar o cambiar ningún aspecto de sí mismo. Al principio, Anna Freud pasó su tiempo con el niño tratando de reflejar sus estados de ánimo. Cuando el niño parecía alegre, ella se mostraba alegre. Cuando estaba serio o deprimido, ella actuaba con seriedad. El niño prefirió pasar toda la sesión debajo de una mesa en la habitación, actividad a la que Anna Freud no le prestó especial atención. Lo único que hizo fue levantar el mantel para hablar con el niño, como si fuera una conversación común. Sin embargo, al mismo tiempo, también hacía una demostración sutil de la superioridad de sus habilidades y de su sabiduría adulta. Además, Anna Freud hizo un aporte a lo que es la interpretación de las fantasías y los sueños, que es como una vía de aproximación que de inmediato se sugiere son las actividades lúdicas del niño. La Escuela de Berlín de Análisis Infantil, encabezada por Melanie Klein, empleó la técnica de las interpretaciones del juego, pero Anna Freud rechazó este camino al inconsciente del niño, porque implica que sus manipulaciones de los juguetes y su elaboración de fantasías lúdicas son equivalentes a las producciones verbales del adulto en la situación analítica, una propuesta para la cual parecía haber poca justificación. En comparación con las expresiones verbales, al analista que trata con el juego puede resultarle difícil entender cuándo una conducta es simbólica y cuándo es solo un juego. Al inicio de su trabajo con niños, Anna Freud utilizó dos herramientas que adoptó del psicoanálisis adulto, pero en una forma modificada, que una era la confianza en los reportes verbales que hacían los pequeños pacientes de sus fantasías y sueños. Como en el análisis adulto, esas producciones se sometían a interpretación por considerarlas derivados simbólicos de procesos inconscientes. Es claro que en esta actividad Anna Freud recurrió a su experiencia en el análisis de sus golpeando las fantasías y los ensueños. Algunos niños eran alentados a realizar relatos surgidos de la fantasía, como en el caso de una pequeña paciente en la que se le pidió que cerrara los ojos y viese imágenes que luego pudiera describir para Anna. De manera similar, el analista y el niño examinan los sueños de este último, quien con la práctica se acostumbra a buscar significados ocultos en sus propias producciones. Ya para finalizar, Anna Freud propone unas técnicas apropiadas para el análisis infantil. Nos pareció bastante pertinente compartir con ustedes la del delicado equilibrio entre la permisividad y la autoridad. Si bien, como descubrió Anna, los problemas neuróticos de los niños dependían tanto de su relación actual con las personas y las cosas de su propio mundo. Y en este sentido se debe deducir con una inevitable lógica que la neurosis infantil no se limita a los conflictos entre el ello, yo y superyo, sino que incluye las influencias del ambiente que generan distorsión. El yo y el superyo de los niños no son débiles solo en virtud del conflicto inconsciente, sino también como resultado de la falta de maduración. Le damos las gracias por haberse quedado hasta el final y esperamos que esta exposición haya sido de su agrado.